Saludos y muchas bendiciones para todos. En este momento vengo a mostrarles un ejercicio que desarrolló Andrés Rojas Moncada de Cel Hecho Fácil en su canal, el cual corresponde a la categorización de cuentas contables en orden 1 y en orden 2 basado en un movimiento contable de cuentas. Ese movimiento lo podemos observar aquí, como ustedes pueden observar en la parte izquierda. Permítame, esto lo voy a mover. A ver. Permítame un momentito, esto lo vamos a mover por acá. Perfecto. Y ¿qué tenemos aquí? Tenemos en la izquierda lo que es la parte de los movimientos. Control Backspace para devolverme a la celda activa. Y en la parte derecha tenemos lo que amablemente el consultante da como resultado final del ejercicio, el cual corresponde a un código, a un tipo que no voy a tener en cuenta tampoco, así como Andrés no lo tuvo en cuenta, yo tampoco lo voy a tener en cuenta, puesto que no está muy bien definido. El tema del nombre de la cuenta y la parte del valor a obtener basado en la categorización del movimiento de la izquierda. ¿Qué debemos de tener en cuenta aquí? Debemos tener en cuenta que las cuentas, valga la redundancia, comienzan en cada una de las categorizaciones que se definan. Me explico. Aquí tenemos códigos que comienzan por 1, las cuales corresponden a la clase 1. Hay cuentas que comienzan por 11, las cuales corresponden al grupo 11. Es decir, que yo puedo categorizar una cuenta dependiendo de la cantidad de códigos que yo defina. Que lo que el consultante quiere es definirlo a partir de 1 y de orden 2 en cuanto a los códigos se refiere contablemente hablando. Ahora bien, vamos a verificar cómo poder obtener los valores visualmente a partir del movimiento. Por ejemplo, si yo pienso como tal, en este caso, en el grupo 1, tengo 51.601.666. Ese grupo 1 lo puedo obtener de dos formas basado en el movimiento que tengo aquí en esta tabla azul. Lo puedo obtener basado en las cuentas que tienen 4 dígitos o las cuentas que tienen 6 dígitos. Lo voy a demostrar fácilmente. Por ejemplo, si yo verifico las cuentas de 4 dígitos son la 1101, la 1301, y los estoy seleccionando de forma discontinua con ayuda de la tecla Control, la 1314, la 1320 y pare de contar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cuentas que corresponden a, en este caso, de acuerdo con la categorización aquí en Colombia, las cuentas. Así se le denomina cuenta a lo que tiene 4 dígitos. Y a lo que tiene 6 dígitos se denomina subcuenta. Pero bueno, entonces, en cuanto a 4 dígitos, observemos que la suma da 51.601.666, que es el mismo valor que tenemos acá. Lo mismo podemos obtener si no tomo en cuenta lo de 4, sino lo de 6. Vamos a verificar los de 6 dígitos. Estos dos de acá. Esto de aquí. A ver, ahí estamos bien. Esto de por acá. Este acá. Y para de contar. Observen, aquí tenemos solamente las de 6 dígitos. Verifiquemos la suma. 51.601.666. Correcto. Entonces puedo obtenerlo a partir de las cuentas de 4 dígitos o de las subcuentas de 6 dígitos. Estos valores como tal se pueden obtener a partir del catálogo en cuanto a su descripción o denominación, como lo llama el consultante en esta tabla. Dicho esto, vamos a desarrollar esa técnica utilizando matrices puras y bellas con ayuda de la función left y con varias lambdas. Vamos a utilizar lambditas aquí muy interesantemente, y lo vamos a hacer de la siguiente forma, únicamente teniendo en cuenta las cuentas de longitud 6, que es la máxima en este caso. Entonces, para ello voy a pararme en la hoja resultado como tal. Aquí les muestro la solución del maestro Andrés Rojas Moncada. Mírenlo acá, bastante bien interesante, desarrollado procedimentalmente. Voy a cerrar por acá y vamos a crear nuestra propia solución. Entonces me voy a parar aquí en la hoja resultado, voy a presionar Shift F11 para generar una hoja nueva. Ese es el atajo de teclado para generar una hoja nueva. A partir de donde yo me posicione, él crea la hoja nueva en la parte izquierda. Y voy a colocar aquí Res 2, donde simplemente lo que voy a hacer es reutilizar el título que utilizó el maestro Andrés. Y lo voy a pegar por acá, lo voy a ampliar por aquí y vamos a ampliar con un zoom
para poder ver directamente a qué se viene la resolución de fórmula. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a colocar aquí igual, voy a colocar acá un LED y vamos a definir como tal en primera instancia los códigos con los cuales vamos a trabajar, que va a corresponder a la primera columna de la tabla movimientos que se denomina tabla 2. Para ello vamos a definir una variable con raya al piso C. Les comento que me encanta definir las variables con una raya al piso porque eso denota una diferenciación entre el llamado de una función o el llamado de una variable. Entonces coloco raya al piso C, punto y coma. Y ese rayo al piso C que corresponde a los códigos va a hablar con respecto a la tabla 2, donde voy a abrir corchetes y voy a llamar a la columna código. Voy a digitar acá código. Tabulación para autocompletar. Cierro los corchetes. Voy a colocar un punto y coma y voy a colocar una raya al piso C para que se observe que si yo cierro paréntesis, ahí tengo el listado de los 94 códigos que están en la tabla movimientos. Verifiquemos. Si me voy a la tabla movimientos, me voy por acá, selecciono por aquí y observen que ahí tengo los 94 códigos de los movimientos. Pero ¿qué es lo que requiero realmente? Control flecha hacia arriba para devolverme a la parte superior. Lo que requiero es poder extraer un solo dígito de esos códigos a partir de la izquierda para detectar los valores únicos de movimiento a nivel de clase. Entonces, para hacer eso, me voy a parar acá. Permítame, vamos a presionar un F2 para hacerla por aquí. Voy a borrar esa C, voy a presionar un Alt Enter para poderlo hacer de forma verificable. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir, oye, mira, quiero que me calcules a partir de la izquierda de esos códigos 2 dígitos. Entonces, si yo extraigo a partir de la izquierda de ese código 2 dígitos, cierro paréntesis del LED y presiono Enter, voy a obtener solamente los 2 códigos, pero de forma repetida. Yo no los quiero repetidos, entonces utilizo la función únicos, donde simplemente envuelvo la función izquierda, cierro la función LED y voy a obtener de forma fácil los códigos únicos que corresponden a 2 dígitos, es decir, a nivel de, en este caso, grupos. ¿Ok? Muy bien. Si quiero a nivel de un solo dígito, puedo irme por acá para la fórmula y en vez de C2 que tengo ahí, colocar un 1 o simplemente ignorar ese argumento, puesto que la función izquierda, el segundo argumento es opcional y si yo pongo 1 es lo mismo que no colocar ese segundo argumento, él extraerá solamente un carácter. Lo demuestro, si presiono Enter voy a obtener los únicos, pero extrayendo solamente un carácter a partir de la izquierda. Brutal. Pero aquí viene lo verdaderamente brutal, o más brutal todavía, y es lo siguiente. Obsérvese que yo quiero utilizar o extraer los únicos teniendo en cuenta un dígito y teniendo en cuenta 2 dígitos. O sea, no quiero el 1 o el otro, quiero los 2, el de 1 y el de 2. ¿Cómo hago eso entonces? Pues puedo utilizar una técnica brutal que es definir una función que me permita después reutilizarse para poder hacer ese 1 y ese 2 llamando simplemente la función. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo colocar una letra F, que puede ser cualquier valor, puede ser una F, colocar la palabra función, etc. A mí me gusta definirlo con una letra como tal, en este caso va a ser F de función, punto y coma, y esa función la voy a definir como un lambda, donde ese lambda va a recibir un parámetro que va a corresponder a la cantidad de elementos que deseo extraer. En este caso viene siendo un n, punto y coma. Y ese n que va a hacer un parámetro de la función lambda y teniendo en cuenta el cálculo que tengo en su segundo argumento, lo voy a colocar aquí como el parámetro de entrada. Es decir, esta operación únicos izquierda lo que va a recibir es el parámetro n que le va a dar la función lambda cuando se coloque como parámetro de entrada. Brutal. Es decir, que si yo quiero ver el resultado de lo que estoy obteniendo, lo puedo hacer de la siguiente forma. Y miren lo brutal. Punto y coma, Alt Enter. Y voy a bajar aquí un poquito para que lo pueda ver mejor. Este LED lo voy a bajar acá. Y voy a verificar cómo es que es el cuento. Le voy a decir, oye, mira, yo quiero ver la F. Abro paréntesis y coloco el número 1. Y cierro paréntesis como tal. Es decir, lo que quiero es extraer los códigos que tengan como tal un carácter de longitud que sean únicos.
que vendría siendo el mismo resultado que observen allí. Si yo cierro paréntesis y presiono Enter, brutal. Miren, ahí tienen los códigos que tienen un solo dígito como tal. Y si en vez del 1 coloco el número 2, voy a extraer los únicos pero con 2 dígitos, o sea a nivel de grupo. Si le doy Enter, brutal, ahí lo tienen. Brutal. Esto es excelente. Muy bien. Entonces, ya teniendo como tal la parte de la función, voy a reutilizar como tal la siguiente función que corresponde a lo que quiero sumar en realidad. Ya tengo los códigos. Ahora, basado en estos códigos, voy a generar una suma. Para ello, en vez de la f que tengo acá, que es para mostrarles el resultado paso a paso de cada una de las funciones que voy definiendo, vamos a definir otra variable que se va a llamar g. Y esa g como tal va a definirse también como un lambda. Ese lambda va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser el n, que va a ser la cantidad de dígitos que voy a evaluar, sea 1 o sea 2 para el ejercicio, punto y coma. Y luego el dígito con el cual voy a comparar, porque yo sé que son, digamos, un listado de 2 dígitos en este caso, lo que ustedes están viendo, pero cada uno de estos dígitos se va a comparar con el código que yo tengo acá arriba como tal. Entonces, en ese orden de ideas, defino otro parámetro que es d, que corresponde a los dígitos, punto y coma, y después de definir ese lambda con esos dos parámetros, vamos a definir una función suma producto, la cual va a tener unas condiciones que me van a permitir evaluar esa suma. La primera condición, ¿cuál será? Que el largo de ese código C sea igual a 6 dígitos. Recuerden que no voy a tener todos los dígitos del movimiento porque tendría redundancia. Solamente me voy a fijar en los códigos que tengan 6 dígitos. Entonces voy a hacer una igualación matricial de una matriz, valga la redundancia, con un valor. Eso va a hacer de que cada elemento se compare como tal. Cada uno de los elementos de la matriz largo que se va a generar a partir de los códigos se va a comparar con ese número 6. O sea que esto me va a dar una cantidad de falsos y verdaderos. Pero como voy a utilizar en cuanto a la función suma producto el apartado matricial, es decir, voy a colocar argumento a argumento, no voy a multiplicar matrices, entonces necesito convertir esa comparación que me arroja falsos y verdaderos en unos y ceros. Para ello, simplemente coloco un doble negativo y coloco esto entre paréntesis. Ya saben que puedo utilizar, en vez del doble negativo, puedo utilizar un más 0, puedo multiplicar por 1, puedo dividir por 1, que se conoce directamente como operaciones modulares transformadoras del falso y el verdadero en 1 y en 0. Dicho esto, vamos con otro punto y coma, donde vamos a generar una segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Pues que la izquierda del código que está en la variable C va a corresponder a la cantidad de caracteres que yo coloque dentro de la función definida, que en este caso el primer parámetro es n, voy a colocar n, que es la cantidad de dígitos como tal, y lo voy a igualar al dígito, que el dígito va a ser el parámetro que yo coloque en el lambda correspondiente al d que tengo aquí como segundo parámetro. Entonces, teniéndolo en cuenta así, ya lo tenemos de esta forma. De igual forma, ya teniendo esto que tengo una matriz igualándose, entonces me va a devolver falsos y verdaderos. Por lo tanto, le coloco un doble negativo y lo encierro en paréntesis para convertirlos en unos y en ceros, para que la función suma producto lo pueda manipular sin problema. Entonces ya tenemos la matriz 1, ya tenemos la matriz 2, que corresponde a las dos condiciones que voy a tener en cuenta. La matriz 3 va a corresponder simplemente a que si se cumplen las dos condiciones, pues simplemente me sume los valores que se encuentran en la tabla de movimientos, que es la tabla 2, y entre corchetes coloco el valor, que así se llama la columna dentro de la tabla de movimientos. Cierro corchetes, cierro el suma producto, cierro el lambda y coloco un punto y coma. Muy bien. Ya teniendo a esta función definida, vamos a probarla. ¿Cómo la pruebo? Presiono un Alt Enter, voy a llamar la función g y le voy a dar dos parámetros. Vamos a imaginar, por ejemplo, que yo quiero verificar el código 1. El código 1, o sea, el código que corresponde a la clase 1. Entonces, ¿cuántos dígitos hay ahí? 1.
¿Y cuál es el dígito como tal? Voy a colocar un 1, pero aquí me voy a encontrar con una sorpresita. Si yo cierro paréntesis de la función y cierro paréntesis del let y presiono enter, me va a dar un 0. ¿Y esta vaina por qué da 0? Pues da 0 porque este número 1 que ustedes tienen aquí es un número. Recuerden que yo acá estoy comparando con un dígito a una función izquierda. La función izquierda retorna como resultado un texto. Por lo tanto, ese texto en particular no se va a poder vivenciar en comparación, porque Excel no es capaz de comparar un texto con un número en igualación directa. Por lo tanto, necesito hacer una conversión del tipo de dato para que se pueda comparar de forma correcta. Números con números o texto con texto. En este caso, como acá necesito o como acá estoy arrojando un texto, el dígito debe ser un texto. Por lo tanto, aquí no puedo colocar un número, tiene que ser un texto. Entonces lo pongo entre comillas y van a observar que al darle enter me da el 51.601.666, que en teoría debe ser el movimiento con respecto a la clase 1. Clase 1, 51.601.666. Correcto. Verifiquemos por ejemplo el de la clase 2. Voy a colocar acá clase 2, enter, 8391.214, clase 2, 8391.214. Correcto. Verifiquemos una de orden 2, es decir, un grupo. Me voy para acá res 2 y le voy a decir quiero 2 dígitos, porque ya no es un solo dígito sino 2 dígitos, y probemos por ejemplo el 11, por decir algo. Enter. 1470225, vamos al movimiento. El grupo 11, 1470225, correcto. Vamos a probar por ejemplo el 41, por decir algo. Vamos para el 41. Entonces siguen siendo 2 dígitos el 41. Enter. 80955.120. Vamos a ver, 41. 80955.120. Brutal. O sea que tenemos la función que yo le puedo dar el dígito o la cantidad de dígitos y el dígito con el cual voy a comparar y obtengo la suma correcta. ¿Qué sigue entonces? Pues esto está muy bien, pero yo no puedo dejar solamente la función para yo ir colocando manualmente, ve, súmame el 1, ve, súmame el 2, ve, súmame el 11. No, yo tengo que crear algo que se denomina dentro del argot de Excel un mapeo, que en otras palabras es una función map que va a iterar en cada uno de los códigos que va arrojando la función f para que se vayan leyendo y voy obteniendo la función suma de cada uno de los dígitos en una matriz desbordada. Para ello voy a crear otra función. Miren qué bonito. Función dentro de función. Entonces, para seguir la secuencia tenemos la f, tenemos la g, vámonos con la i. Entonces la i va a trabajar con una función lambda donde le voy a dar un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro como tal? Pues va a ser el mismo n, que es la cantidad de dígitos. Y esa cantidad de dígitos como tal me va a verificar o me va a permitir, bueno, no la llamemos i, realmente después de g seguiría h, perdón, vamos a hablar con un h. Y esa h como tal pues me va a permitir verificar lo que es la parte de la suma basado en un mapeo. Entonces vamos a verificar el mapeo. Entonces le voy a decir, oye mira, vamos a devolver basado en ese parámetro como tal, o vamos a hacerlo así mejor, vamos a hacerlo de otra forma. Primero vamos a ver que si yo coloco aquí un F1, devuelvo como tal los códigos 1. Si yo le pongo acá un 2, pues voy a definir el código 2. Entonces más bien vamos a colocar el h, sí, vamos a hacerlo así, está bien, un h, una función h, donde voy a definir un lambda. Y ese lambda como tal va a recibir como parámetro el n, y ese n vamos a colocarlo dentro de un map. O sea, vamos a colocar un map donde voy a evaluar la función f recibiendo el parámetro que corresponde a la cantidad de dígitos. Con eso es suficiente. Y luego el map necesita su propio lambda, así que le voy a colocar un lambda donde va a recibir como tal cada uno de los elementos que arroja esta matriz. Si yo le pongo un F1 me devuelve los 6 dígitos de la clase como tal. Entonces acá le voy a colocar como lambda SX, que va a ser cada uno de los elementos de esa matriz Fn. Y voy a utilizar como parámetro cálculo la función g que definí acá arriba, donde le voy a decir, oye, llámeme la función g
donde el primer parámetro va a ser el n, que va a ser la cantidad de elementos que tienen los dígitos, que puede ser 1 o 2, dependiendo de cómo yo defina. Entonces voy a colocar un n acá, un n como primer parámetro, y 2 va a corresponder al dígito, miren, al dígito. La función g tiene el segundo argumento, el dígito, que va a ser el x, que el x recibe el elemento de la función fn que tengo acá. Entonces le pongo una x, cierro paréntesis del g, cierro paréntesis del lambda, cierro paréntesis del map, cierro paréntesis del lambda, y vamos a verificar si esta vaina funciona. Y esto va a ser brutal. Póngale cuidado. Punto y coma. Vamos a dar un Alt Enter y vamos a verificar si esto funciona. A ver, por ejemplo, le voy a decir un H. Hombre, tómame el H correspondiente a los códigos de dígito 1. Si yo cierro paréntesis del dígito 1 y cierro paréntesis del LED y le doy Enter, brutal. Obtengo las sumas que corresponden a los parámetros de dígito 1, es decir, de orden 1, las clases que van del 1 al 6. Es más, lo podemos ver fácilmente si hago esto. Miren, apilar H, donde le digo, cógeme los parámetros de los códigos de dígito 1 con el H1 como tal, o sea, colocándolos de forma horizontal, uno al lado del otro. Si lo hago de esta forma, cierro el LED y presiono Enter. Miren lo brutal que es esto. Le estoy diciendo F1, ¡pum! Devuélveme los códigos y apílamelo horizontalmente con las sumas. ¡Pum! ¡Brutal! Ahí lo tienen. Brutalísimo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Como lo pueden ustedes observar, obtenemos el resultado correcto. Ahora bien, dicho esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a probar los de dígito 2, los de orden 2, es decir, los grupos. Le voy a colocar un F2 y un H2, le doy Enter. Miren lo brutal. Los de dígito 2 con sus sumas correspondientes, lo cual es brutal. Ya lo tenemos prácticamente. Pero yo no quiero como tal reutilizar el 1 y luego colocar el 2, porque lo que yo quiero es colocar los dígitos 1 debajo los dígitos 2. O sea, quiero apilarlos verticalmente. Para hacer esto de forma elegante lo voy a utilizar con otra función. Y miren lo que voy a hacer. Permítanme, voy a borrar por acá. Le voy a hundir un Alt Enter y voy a colocar una i. Y esa i va a definirse con otro lambda donde le voy a dar un parámetro. Y ese parámetro como tal va a ser n, que va a ser el mismo, la misma cantidad de dígitos, pero esa i va a ser algo brutal. Y es lo siguiente, miren. Yo quiero el código y quiero el valor, pero adicionalmente quiero el nombre de la cuenta. Ese nombre de la cuenta lo puedo encontrar en el catálogo haciendo un buscar B basado en los códigos que tengo aquí en la primera columna. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Lo puedo colocar con un i, el lambda va a recibir ese parámetro, punto y coma, y voy a utilizar una pilar H, donde ¿qué voy a decirle? Oye, mira, vas a colocarme primero el F dependiendo de la cantidad de dígitos que tú quieras traer. Perfecto, excelente. Punto y coma. El segundo argumento va a corresponder a un buscar B, donde voy a buscar cada uno de esos elementos del Fn que tengo acá y los voy a buscar en la tabla catálogo. Esa tabla catálogo, si yo me voy a la hoja catálogo, es la tabla que tenemos acá, que la puedo seleccionar haciendo clic en la parte superior izquierda de la tabla y ahí la tengan, mira, ahí se llama catálogo. No recuerdo en este momento si estos valores son números o texto, parecieran textos porque están alineados a la izquierda. Estos valores son texto, o sea que en teoría funcionaría bien. Ahora verificamos si son números o texto. Punto y coma. De este catálogo en el buscar B, ¿qué quiero devolver? El nombre. Ese nombre está en la columna 2, punto y coma. Y la búsqueda es con coincidencia exacta, que puedo colocar la palabra falso o su equivalente numérico 0, o simplemente dejar el punto y coma pero no poner el 0, que es la forma reducida de la parte del buscar B. Brutal. Y luego esto lo vas a apilar directamente con la función que corresponde a las sumas, que es la función h. O sea que le voy a colocar el h del mismo n. Cierro paréntesis del apilar, cierro paréntesis del lambda y vamos a verificar si esta vaina funciona. ¿Cómo? Pues coloco un punto y coma, un Alt Enter y acá en la parte inferior le voy a decir, oye mira, quiero que tú me devuelvas ese i basado en los caracteres 1. Si yo cierro paréntesis y presiono Enter, observemos que aquí me da un error ND. Ajá. O sea, probablemente es que este Fn
corresponda a un texto. Vamos a ver, este es un texto, o sea que acá deben ser números. Vamos a ver, si yo me voy a la parte del catálogo, estos valores de acá están alineados a la izquierda, forzados. Si yo selecciono acá, le quito el alineamiento a la izquierda, verifico que son números porque se alinearon a la derecha. Miren el concepto brutal, o sea, son números. Ajá, y me los alineó a la izquierda. Pensaba que eran textos. Bueno, entonces me voy acá a la fórmula, perdón. Y acá, entonces esto que son textos, que es lo que está buscando, lo voy a convertir en números para que él pueda buscar números dentro de números. Y si le doy Enter, ahora sí, brutal. Obtengo el resultado de los códigos 1. Ah, quiero los códigos 2. 2. Ahí lo tienen. Brutal, señores. Ya tengo el 1 y el 2. ¿Qué me falta? Apilarlos verticalmente. Entonces, ¿yo qué digo? Miren esto, ya casi que terminamos. Apilar H, o apilar B, perdón, donde vas a coger el I de códigos 1 y el I de códigos 2. Es decir, me vas a colocar el de código 1 arriba y el de código 2 abajo, verticalmente apiladitos. Entonces lo pongo así, lo dejo de esta forma, cierro paréntesis del LED, presiono Enter y aquí los tienen, miren, del 1 al 6 con los valores, aquí los tenemos. Y aquí, como tal, tenemos los de código 2 con sus respectivas códigos. Brutal. Ah, pero yo quiero ordenado por código para que esto me quede el 11 debajo del 1 y el 2 con el 21. Es decir, que me queden ordenados con base en el código. No problem, papá. Me voy para acá, para la celda 2. Me voy aquí y acá, vamos a hacerlo acá abajito, lo hago con un ordenar. Ordeno esta vaina, cierro paréntesis del LED, presiono Enter y esto, señores, es brutal. Obtengo el resultado correcto de la apilación de los valores ordenados con una fórmula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de forma brutal reutilizando lambdas. Vamos a darle un poquito de formato a esto, selecciono acá, voy a darle formato contabilidad. Vamos a hacerlo haciendo clic acá, le quito los decimales y ahí lo tienen como tal. Vamos a hacer una comprobación rápida, por ejemplo el 3 debe ser 43, 210, 452. El 3, 43, 210, 452, perfecto. Lo pueden verificar, la solución es brutal. Agradezco muchísimo como tal a ustedes que hayan podido visualizar este video, esta resolución como tal con lambdas apiladitos y reutilizados dentro de la misma función. Agradezco nuevamente a Andrés por la oportunidad que me da de compartir con ustedes. Por favor síganme en mi canal John Vergara, Excel brutal, lo pueden encontrar en YouTube así, John Vergara. Me caracterizo por todo el tema de formulación y demás, así que síganos en nuestro canal de YouTube. Me pueden encontrar por redes en LinkedIn como John Vergara o John Jairo Vergara Domínguez, estoy en LinkedIn. Y bueno, ahí estoy para servirles. Gracias Andrés, gracias comunidad y esperamos compartir también con Andrés muchísimos ejercicios para que a partir de allí podamos compartir como comunidad y podamos aprender muchísimo, que esa es la idea de esto, compartir para que ustedes a partir de ahí puedan aprender en el camino. Dios me les bendiga de verdad y muchas, pero muchas bendiciones.